En la mesa con Victoria, con Andrea, y vamos a hablar de poesía porque se está celebrando el Festival de Poesía para celebrar los 100 años de Fervor de Buenos Aires, el primer libro de poesía de Jorge Luis Borges, y estamos en comunicación vía Zoom con Pablo Gianera. Hola Pablo, ensayista, crítico, traductor. Hola Pablo, gracias por recibirnos. Aquí te saludamos Vicky, Andrea y Daniel. ¿Cómo estás? Gracias también a Andrea y a Victoria. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, imagino que muy contento. Sí, por varias razones. Por un lado, la organización de este festival y unas jornadas para pensar la poesía y pensarla sobre todo a partir de este libro Fervor de Buenos Aires, que fue el primer libro de Borges. No solamente fue el primer libro de poesía de Borges, sino que fue el primer libro en general. Ahí estamos viendo una imagen de una edición que preparamos con Maximiliano Thomas, con quien estuvimos organizando todas estas jornadas. Ese libro lo que tiene es una recopilación de ensayos sobre el libro de poemas de Borges, un arco muy grande, desde las primeras reseñas que salieron hasta textos recientes de Beatriz Arlo y demás, otros críticos e intelectuales. Digamos, acá la red de bibliotecas públicas del Ministerio de Cultura dio el Parque de la Estación, o mejor dicho, usó el espacio del Parque de la Estación. Hermoso espacio, por otro lado. Digo, sí, te decía que un hermoso espacio que tiene, que recuperó la ciudad de Buenos Aires. Durante la pandemia lo hemos visto mucho, también muchas muestras literarias se hicieron ahí y me parece que es un lugar buenísimo para que se dé este festival. Así es, y además es bastante significativo que sea en una biblioteca pública de la ciudad, porque, como ustedes probablemente sepan, Borges fue empleado de una biblioteca pública de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. En este caso, la biblioteca Miguel Cané. Trabajó ahí varios años, escribió varios de los ensayos y ficciones más importantes. Estamos hablando de fines de los años 30 hasta principios de los 40, pero este libro que conmemoramos ahora es bastante anterior, es un libro de 1923 y tiene varias particularidades el libro, ¿no? La primera, que nos puede parecer ahora raro para quienes conocemos a Borges, al Borges ya consagrado, es que él mismo se tuvo que pagar la edición. En realidad se la pagó el padre, ¿no? Ajá. Salió en una imprenta que se llamaba Imprenta Cerantes, una edición muy, muy escasa, que él cuenta, se encargó de distribuir casi personalmente. Dejaba en algunas librerías e incluso hay una historia a medias real y a medias inventada de Borges, que él cuando iba a algún lugar, por ejemplo en las librerías donde colgaban los abrigos los clientes, metía algún libro en los bolsillos para que se lo llevaran, ¿no? Inadvertidamente. Es un libro muy importante en la obra de Borges, no solamente por lo que uno puede leer, por los poemas que están ahí, sino por la importancia que tuvo para la obra posterior del propio Borges. Él mismo decía en una reedición de los años 60 que todo lo que había hecho después de Fervor de Buenos Aires estaba prefigurado en ese libro. Por supuesto, uno puede, o los lectores de Borges pueden, si son muy asiduos y muy dedicados, pueden empezar a tratar de encontrar qué cosas posteriores de las ficciones, de los poemas posteriores también de Borges e incluso de los ensayos estaban ya contenidas en este primer libro. Y hay otra razón por la que este libro es importante. Es un libro que Borges, en cierto modo, nunca llegó a terminar. Esto no es una paradoja, el libro está publicado y se publicó muchas veces. Lo que sucede es que Borges, cada vez que volvía a reeditarse, volvía a corregirlo. Algo que no hizo con ningún otro libro. Evidentemente había algo que era muy importante para él ahí. Es un libro muy temprano, como ya dije, Borges lo escribió, tenía 23 años cuando el libro salió. Y yo creo que no es tanto una insatisfacción con quien Borges era, el Borges grande sentía hacia el Borges más joven, sino que, porque hay otros libros casi contemporáneos de este o inmediatamente posteriores que Borges no revisó tanto, sino que efectivamente creo que Borges ahí encontró una voz que no iban a seguir mirando. Y no siempre estaba conforme con la formulación que ha encontrado ahí, ¿no? Quien lee ahora este libro se va a sorprender porque la ciudad que aparece, la Buenos Aires, sí, claro, es una ciudad muy diferente de la nuestra, y como lógico, pero también
era diferente ya de la ciudad que Borges tenía a la vista en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que la ciudad que Borges pone en versos en Fervor de Buenos Aires es una ciudad que nunca existió. Es una ciudad que Borges inventó casi, diríamos, a su medida. Ustedes piensan que, que Buenos Aires en los años 20 era una ciudad que estaba cambiando mucho, se había empezado a modernizar, y sin embargo las escenas o los ambientes de los que Borges nos habla en estos poemas son más bien ambientes como de arrabales, como los suburbios, las zonas más visibles, menos turísticas de Buenos Aires. Él habla incluso de los centros de las manzanas, los patios todavía con aljibes, los zaguanes, todos recintos, espacios muy íntimos, que son en realidad lo que Buenos Aires era para Borges. Claro. Es como una, vamos a decirlo, como una patria de la intimidad. Borges se arma su Buenos Aires personal en ese libro, y algo que también es interesante, la arma con la colaboración de su hermana Nora. Claro. Nora Borges era pintora, hizo la ilustración de la primera edición de Fervor de Buenos Aires, y fue muy influida también esta poesía de Borges por las representaciones que Nora hacía de la ciudad, ¿no? Mañana vamos a poder encontrar el libro si nos acercamos ahí al Parque de la Estación. Sí, el libro lo publicó también la Red de Bibliotecas. Es un libro de distribución gratuita, preciosamente editado, quiero decir, es un libro realmente noble en su confección, y va a estar ahí en el Parque de la Estación. ¡Qué bueno! Y además después a lo largo del año va a haber otras ocasiones de reunirse con ese libro. Va a haber también, está prevista también para el 5 de mayo una presentación en la Feria del Libro. Eso falta todavía un poco, pero quien vaya mañana al Parque de la Estación lo va a encontrar. Las actividades mañana van a ser empiezan a las 4 de la tarde. Ajá. Y siguen hasta las 9 de la noche. Va a haber varias mesas y otras lecturas, y también música al final, ¿no? ¿Y qué se va en esas mesas, conferencias y demás? ¿Ya nos podría adelantar algo de lo que se va a tratar? Sí, Andrea, por supuesto. Va a haber, te digo los temas en general, Sí. Va a haber una mesa para discutir cuál fue la influencia que el Borges poeta tuvo en los poetas más jóvenes. Ajá. Interesante. Esto tiene bastante interés, porque en general los poetas más jóvenes tuvieron una posición un poco alérgica a la poesía de Borges, y sin embargo reivindicaban más bien los cuentos, ¿no? Sobre todo porque muchos veían o prestaban atención a ese Borges, poeta de los años 60 y 70, que había empezado a escribir en formas más estrictas, ¿no? Con rima, con metro más fijo, mientras que el primer Borges era un Borges todavía más ligado a las vanguardias. Entonces un poco esa mesa va a consistir también en ver qué cosas de la poesía más reciente argentina pueden encontrarse anticipadas en esa primera poesía de Borges, o en todo caso de qué manera los poetas más jóvenes leen ahora también a Borges. Ahora, Pablo, por lo que veo... Perdón que te interrumpí. No, seguí, por favor. No, va a haber una mesa también para conversar sobre la relación entre Jorge Luis Borges y Nora Borges. Perdón, Borges y qué, perdón, señor. Perdón. Y Nora Borges. Y Nora. Jorge Luis y Nora, la hermana. Exacto. Que fue pintora, como decía, y que tuvo mucha influencia en la mirada que Borges tenía de Buenos Aires, además de que hizo la ilustración de la primera edición de Fervor de Buenos Aires. Vamos a mostrar ahí también algunos originales de Nora Borges. Ahí estamos viendo justamente la ilustración que Nora había hecho para la portada de Fervor. Y va a haber una última mesa también en la que se va a discutir la idea de vanguardia de Borges. Ahí va a estar, en la mesa que cierra la jornada, va a estar invitada justamente Beatriz Arlo. Seguramente, bueno, vas a estar, por lo que veo, moderando muchas de esas mesas, Pablo. ¿Y cuándo entra Borges a tu vida? Te puedo decir dos cosas. El primer libro que leí de Borges fue Historia Universal de la Infamia, y llegué a ver, el día que compré ese libro de Borges, me lo hice firmar por Borges en la Feria del Libro. Yo tenía 13 años. Wow. Necesité una última Feria del Libro a la que Borges fue, porque ya murió. Un tesoro que tenés ahí. 2 años después.
¿Cómo? Un tesoro que seguramente guardarás. Sí, por supuesto. Sí. Y ese fue el primer libro que leí. Y después, mis padres a los 16 años me regalaron la obra completa de Borges, el tomo, quien leyó a Borges sabe lo que voy a decir, el tomo verde. Era un libro bastante grande, todavía incompleto, pese a que decía obras completas, porque después salió un segundo tomo con los otros libros que Borges había publicado luego de la aparición de esa obra completa. Y cuando leí Historia Universal de la Infamia a los 13 años, tuve una sensación de bastante, diría, perplejidad o desconcierto. Tardé bastante en entender del todo ese libro. ¿Por? Quizás no era el mejor libro para empezar a leer a Borges. Y a los 13 años, además. Claro. Y después sí tuve, a los 16 años, cuando me regalaron ese tomo completo, tengo una impresión muy, muy poderosa, sobre todo de la lectura de lo que está recopilado ahí como ficciones y sobre todo de un cuento en particular que es Pierre Menard, autor de Quijote, que sigue siendo para mí probablemente el escrito mayor de Borges y acaso uno de los mayores escritos del siglo XX, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento. Después, como siempre pasa, el libro sigue vivo, el libro vive con uno y uno cambia tanto como el libro, o mejor dicho, uno va siendo cambiado también por esos libros, ¿no? Hay un peligro con Borges para quien escribe, que es la facilidad con la que a uno se le pegan las adjetivaciones de Borges, Claro. ciertos sustantivos que usa Borges, cierta manera de construir la frase que usa Borges, y eso es peligroso para cualquiera que escribe. Uno se convierte fácilmente en un mal imitador. Ay, claro. Para ir cerrando, también, Pablo, va a haber un recordatorio, supongo, hacia María Kodama, fallecida recientemente. ¿Qué actividad especial va a haber con respecto a ella? Mirá, vos sabés que esto es curioso porque la inauguración de estas jornadas fue hace pocos días, el martes 21, y María estaba invitada, por supuesto, a estar en la inauguración. Y en ese momento Fernando Flores Mayo, que es quien está al frente con ella de la Fundación Jorge Luis Borges, nos dijo que bueno, que estaba con algunos problemas de salud y no iba a poder ir. Él fue. Y bueno, ahora pasó esto, así que yo creo que en la primera de las mesas vamos a hacer una mención especial para ella por varias razones, no solamente porque fue la viuda de Borges y además estuvo al frente de la Fundación Borges, sino porque además, gracias a ella, contra lo que algunos creen, hay una gran cantidad de escritos de Borges que pudieron hacerse conocidos. Es cierto que otros tuvieron alguna mala experiencia a veces porque quisieron conseguir algún permiso para hacer algo y María, que era muy celosa de la obra de Borges, a veces no franqueaba eso, pero si por ejemplo nosotros leemos ahora los 3 primeros libros de ensayo de Borges, casi contemporáneos del Fervor de Buenos Aires, que Borges había excluido de su obra completa, es precisamente porque Kodama permitió esa publicación, ¿no? Claro. Así que me parece que hay que reconocerle no solamente como la viuda del gran escritor, sino como alguien que durante muchísimos años cuidó esa obra e incluso trabajó muchísimo para que sigamos leyéndola. La gran guardiana de su obra, podríamos decir. Así es. Bueno, muy bien, entonces la invitación está hecha. Mañana de 16 a 21 horas, ahí en el Parque de la Estación, la ciudad celebra los 100 años de Fervor de Buenos Aires. Pablo, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Además, por permitir que estos minutos en televisión se hable de Borges, que no es muy frecuente. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a Andrea y también a Victoria. Gracias, muchas gracias. Muy bien, y después de hablar un ratito sobre Borges, muy interesante. Aparte, el lugar es tan lindo. Tan lindo ese lugar recuperado que, bueno...